Por ejemplo, la Seguridad Social tiene tiene entre 25.000 y 30.000 empleados, pero maneja un presupuesto de 101.000 millones de euros. Es decir, un presupuesto que además en general está reconocido que la Seguridad Social española funciona o ha funcionado hasta ahora de una manera francamente buena. Es una buena parte de la administración. Bueno, en Andalucía hay una suma de 54 empresas públicas de todo tipo de finalidades que tienen más de 20.000 empleados, es decir, casi tantos como la Seguridad Social, y sin embargo solo administran 5.200 millones de euros. Por lo tanto, la ratio que hay empleado, administración de recursos que hay, como se ve, es clarísimamente desigual. En el caso, además, de este tipo de empresas públicas, muchas de ellas son de finalidad imprecisa o ineficaz o, en fin, o verdaderamente surrealista en ocasiones, pero el número de empleados públicos, desde luego, no está en absoluto justificado desde el punto de vista de los recursos que emplean. Lo que nosotros queremos subrayar es que lo que tenemos es una administración que está compitiendo con los ciudadanos a la hora de obtener ayudas para, por ejemplo, hacer frente a los efectos de la crisis, y desde luego una administración que está impidiendo una recuperación económica que, si fuera una administración distinta, ya debería de comenzar por lo menos a manifestarse. O sea, los famosos brotes verdes de los que tanto se ha hablado, lo que tenemos en España en realidad es una losa pesadísima, en forma de una administración que ha ido creciendo de un modo gigantesco y que además está teniendo consecuencias políticas y económicas siempre cruzadas, siempre relacionadas, muy graves. Por ejemplo, una de ellas, que hace poco hemos presentado una proposición de ley esta misma semana en el Congreso sobre esta cuestión, la ruptura progresiva de la unidad de mercado en España. Es decir, debido a la multiplicación de normas administrativas, existen ni más ni menos que 100.000 normas vigentes. Es decir, cada vez que alguien quiere hacer un negocio en España, abrir una nueva empresa o realizar cualquier actividad económica, se encuentra con 100.000 normas vigentes de ámbito local, autonómico y estatal, y además europeas. Es evidentemente algo pues, que perjudica muchísimo el desarrollo económico, porque sencillamente, por ejemplo, esto que se habla tanto de que los jóvenes estudiantes empresariales prefieren ser funcionarios, ¿cómo no? Por lo menos unos funcionarios escriben las normas, no se las tiene que aprender. Es decir, algo hay una diferencia en este sentido, ¿no? Por lo tanto, tenemos una administración que lo que está haciendo es desincentivar, digamos que hacer difícil, hacer complicado, por ejemplo, el crear empresas como una actividad normal. Otro ejemplo, otra cifra impresionante. En el año 1978, las páginas de los diferentes boletines oficiales del Estado sumaban 50.000. Es decir, ese año se publicaron 50.000 páginas en los diferentes boletines oficiales de todos los rangos de la administración, con decretos, decisiones, comunicaciones oficiales. Estamos hablando del año 78, es decir, saliendo de una dictadura intervencionista y a la que se le decía que una de las cosas que tenía que hacer para que España se desarrollara como un país europeo era precisamente rebajar su intervencionismo y, por lo tanto, liberalizar la economía, acabar con los monopolios, etc. En el año 2008, esas páginas de los diferentes boletines oficiales sumaron la fantástica cifra de 800.000 páginas. Tengamos en cuenta que eso significa que cualquier persona, o como decíamos, empresa o colectivo o individuo que se quiera atrever a iniciar una actividad en España se tiene que enfrentar a esta selva normativa, que además es contradictoria en muchos casos. Es decir, son normas que son contradictorias, que se solapan entre sí, que muchas veces son además incongruentes. Y estamos hablando simplemente de los efectos en la economía, no estamos hablando ya de lo que nuestro partido insiste tanto, de lo que ocurre en sanidad, de lo que ocurre en educación, de lo que ocurre en otros servicios sociales. Esto es simplemente su efecto en lo que es la propia actividad económica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que una administración tan elefantiásica está, como decíamos antes, compitiendo con las empresas para captar recursos bancarios en forma de créditos. Por ejemplo, el año 2009 en concreto, el crédito particular a empresas y familias se quedó estancado, básicamente con la idea de que no hay recursos para préstamos y con el problema de la crisis financiera de los bancos, y sin embargo, el crédito al gobierno, a los diferentes gobiernos y administraciones, aumentó un 35%. De eso es lo que estamos hablando, exactamente de esta cuestión. Por lo tanto, lo que tenemos entonces es un Estado central que se ha limitado a convertirse en un mero recaudador, que cobra los impuestos, pero luego los transfiere a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, sobre todo a las comunidades autónomas, con consecuencias verdaderamente delirantes. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos a decir delirantes? Los recursos que se gastaron en el Plan E, este plan para estimular, se supone, que el empleo de los ayuntamientos, fueron suficientes o habrían sido suficientes para cancelar la deuda de los ayuntamientos. Si se hubiera cancelado la deuda de los ayuntamientos, la morosidad que ha hundido a decenas de miles de autónomos y de pequeñas empresas, dato que es conocido y que se ha
hecho público en cantidad de ocasiones, hubiera reactivado solo con esa cancelación de la deuda la economía. Por lo tanto, el plan E, por ejemplo, lejos de reactivar la economía, lo que ha hecho ha sido agravar la crisis. También lo comentamos en su momento, pero en fin, puesto en números, la cosa es mucho más evidente.